Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy, cuando por primera vez en la historia de la República Dominicana un gobierno plantea la reforma a la Constitución que no es para beneficio de él, sino para el beneficio del pueblo dominicano. El presidente de la República inaugura el corredor de la Churchill. Estas y otras informaciones más, además de la entrevista con el dirigente de la FUPU, usted la estará viendo hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios. ¿Por qué? En Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. De semana el presidente de la República inauguró el corredor de la Churchill. Este está compuesto por 12 kilómetros que se inician en la Jacobo Macluta y termina en la feria, en el Centro de los Héroes. Esto va a contribuir a desentar el transporte público de la República Dominicana y forma parte de la alianza público-privada, donde el Estado Dominicano le cede a las empresas privadas, porque vamos a decir, no podemos decir que es sindicalista, porque los transportistas, los dirigentes del transporte son empresarios, donde el sector empresarial del transporte con el Estado Dominicano hace acuerdo con miras a mejorar y a desentar el transporte dominicano, porque a partir de esta ruta que se inaugura, este corredor de la Churchill, viene a formar parte del iniciado anteriormente en la avenida Núñez de Cáceres, que también está operando, pero esta vez no fue asociado con Antonio Marte, que es el responsable de la Núñez de Cáceres, sino con Cambita. Este es el nuevo responsable de este corredor que dejó inaugurado el gobierno el pasado domingo. Y además el corredor de la Churchill, que tiene la extensión de 12 kilómetros, como le había dicho, es el segundo que inaugura el presidente de la República a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INSTRAO. Y se puso en marcha para adecentar y ayudar a esa clase choferil, que también necesita del auxilio del Estado Dominicano. Y es por eso que ya hace un poco de un año, ¿no?, que fue inaugurado el primer corredor, y que la gente valoró y ha estado valorando de manera positiva, porque esto ha sido un espacio para que las personas puedan cada cierto tiempo, sin tener que estar apresurado detrás de un carro público, sino que con el tiempo establecido, cada determinado tiempo, pues en el caso del corredor de la Churchill, cada 3 minutos va a salir un autobús que va a recorrer desde la Jacobo Macluta hasta la feria, el Centro de los Héroes. O sea, lo que significa que las personas van a tener la oportunidad de poder transitar en un vehículo decente, sin temor a que le atraquen, pero también sin temor a que se les rompan sus medias a las mujeres, o les rompan los pantalones, la camisa, la blusa, porque sabemos que los vehículos de transportes públicos están en condiciones muy deterioradas. Al estar en esas condiciones, pues una responsabilidad del Estado Dominicano mejorar y dar las mejores condiciones para que las personas, los ciudadanos, puedan dar uso a ese servicio del transporte público, pero de manera decente. Dice
En total, el gobierno pretende implementar varios corredores similares a lo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, que busca, entre otras acciones, sacar de las calles cientos de chatarras y adecentar el transporte público en la capital. Esta vez, con el corredor de la Churchi, pues hubo una alianza en el Consorcio Central Nacional del Movimiento de Choferil del Transporte, Mochotran, que encabeza el dirigente o el empresario Alfredo Pulinario Cambita. Pues esta vez Cambita fue el beneficiario. ¿Cuándo será Ubiere? Me gustaría saber cuándo les va a tocar a Ubiere también. Hay que decir que los demás corredores en agenda son el de la Monumental, la Abraham Lincoln, la Charles de Gaulle, la Mella, las Américas y el de John F. Kennedy. En declaraciones de Cambita, pues manifestó que el corredor de la Winston Churchill se sacarán de circulación 367 carros de conchos y 4 microbuses, e indicó que durante un mes los pasajeros serán trasladados de forma gratuita. O sea que durante este primer mes, desde ahora, desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo, las personas podrán utilizar el corredor de la Churchill de forma gratuita, según dijo el empresario Cambita. De manera general, dijo que la ejecución de los corredores es una porción del ambicioso proyecto gubernamental con el transporte del Gran Santo Domingo. El día pasado se dio el primer Picasso para la línea 2C del Metro de Santo Domingo, que iría desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de los Alcarrizos, lugar donde se construye el teleférico de los Alcarrizos. O sea, señores, que este transporte que se acaba de inaugurar, este corredor, viene a facilitar y a decentar el transporte dominicano. Esto va a permitir que más de 300 vehículos que no están en condiciones son sacados, pero además esos choferes también son beneficiarios, o sea, se convierten en co-auspiciadores o copropietarios de ese proyecto, porque no son asalariados simplemente, sino que también ellos son inversionistas de ese proyecto a través de su central de transporte, su grupo al que pertenecen, al grupo de Cambita. Pues estos choferes, muchos de ellos que no están en condiciones por la edad, por la salud, muchos de ellos son pensionados o reciben varios beneficios de parte de con estas negociaciones, lo que significa que cuando vemos un corredor de la Núñez de Cáceres donde los choferes no están protestando, y vemos la inauguración de este corredor de la Winston Churchill, donde los choferes también están contentos y están felices de poder contar con esos espacios, y están promoviendo los mismos dirigentes del transporte, los mismos empresarios del transporte, están promoviendo esta realización de corredores, es porque verdaderamente hay un beneficio no solamente para la colectividad que hace uso del transporte público, sino también para los choferes. Yo espero que sigamos construyendo un transporte decente, porque los y las dominicanas nos merecemos eso. No solamente que los políticos de turno vengan y hagan lo que les dé la gana con el erario del pueblo dominicano, sino que también construyan y proporcionen las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir en un país institucionalizado y un país donde sí duele la gente, un país donde sí se tomen en cuenta las necesidades reales del pueblo dominicano, y que no se esté solamente haciendo campañas mediáticas, sino que la gente sienta en carne viva esos beneficios que van a contribuir con su desarrollo personal, con su calidad de vida. Porque cuando usted se monta en un vehículo chatarra, que les rompe el pantalón, que les rompe la falda, que les rompe las medias, que les rompe su camisa o su blusa, está atentando contra usted físicamente, pero además está atentando
en su calidad de vida. Yo creo que esta obra que se inauguró en el día de ayer, domingo, merece que le demos un voto de confianza para que la ciudadanía y todo el pueblo dominicano y las autoridades puedan desarrollar este proyecto con miras a lograr un transporte público en condiciones favorables para la ciudadanía y el pueblo dominicano. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. De inmediato vamos a darle paso a la entrevista que vamos a reproducir de marco de referencia con el dirigente de la FUPU, el profesor universitario, el abogado, señor Montes de Oca. Vamos con la entrevista. Bien, seguimos en marco de referencia. Nos acompaña el licenciado Fausto Montes de Oca, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, ¿cómo está usted? Pero feliz de estar aquí, saludando siempre a la gente y a ustedes. Profesor, primero dígame de qué usted da clase, que por ahí que lo voy a coger, para empezar a buscar chisme. No, yo soy profesor de la Escuela de Derecho. De la universidad. Qué bueno. Ahí está el tema. La propuesta de la reforma constitucional. Universidad Autónoma de Santo Domingo y Universidad AP. Ok, profesor, precisamente está el tema de la reforma constitucional. Dice el presidente de la República, que lo que él busca es que haya un ministerio público independiente. El presidente Leonel Fernández, presidente de su partido, dijo que no hay razón para que haya una reforma constitucional, que lo que se quiere es entretener al pueblo para que no piensen en los grandes problemas, como es el caso de la carestía de la vida. Deme su opinión. Fíjate, en ese sentido, dicho por académicos y por personas, vamos a decir, expertas en el tema, tanto de universidades nacionales como también de universidades extranjeras, han manifestado que la Constitución de la República Dominicana es una de las constituciones más avanzadas y progresistas que hay en toda Iberoamérica. Inclusive, de ella se hizo un libro redactado y articulado por catedráticos de varias universidades de España. Pienso que, como el presidente Fernández ha dicho en otras ocasiones, ya el Ministerio Público es independiente. O sea, en la Constitución queda establecido la independencia del Ministerio Público. Y tal como él establece, pienso que el gobierno ha querido tener un tema para sacar, vamos a decir, la situación que hay en la República Dominicana con esta inflación que realmente está llevando a la familia dominicana a una gran desesperación. De manera que yo pienso que de lo que hay que hablar en este país es de cómo bajar los precios de los plátanos, de cómo bajar los combustibles, etcétera, porque se está pasando una situación con mucha precariedad. Entonces, el elemento, vamos a decir, además, una reforma a la Constitución se hace con votos y evidentemente que si la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana no apoyan esa reforma, entonces no están los votos para poder llevarla a cabo. El PRD también dijo que no lo va a apoyar. Pero, profesor, yo quiero precisar algo. Cuando usted habla, el tema de la reforma de la independencia, que aunque le establece la Constitución, pero sigue amarrada a la voluntad del presidente de la República, al Poder Ejecutivo, por una parte. Y en otro segundo orden, en el día de ayer yo leí una información que el nivel de inflación más alto que vive Estados Unidos son en esos tiempos, donde se está viviendo el nivel de inflación más alto, Estados Unidos. En Europa pasa lo mismo. ¿Usted cree que República Dominicana, ante una situación de crisis como estamos viviendo, esta crisis de salud, esa crisis económica que dejaron, fue la secuela que dejaron los gobiernos que estuvieron en el país durante 16 años de manera ininterrumpida y 4 atrás?
todo ese panorama, ¿usted cree que República Dominicana está exento de esa crisis? En medio de toda esta situación que está viviendo el mundo y donde se habla que son los mayores niveles de inflación que se está viviendo. Pero además, una constitución que me da la libertad al Ministerio Público, pero sigue subyugado a la decisión del presidente de turno, ¿realmente va a permitir que la justicia pueda actuar de manera independiente? En toda parte del mundo, mi distinguida amiga, en toda parte del mundo el Ministerio Público pertenece al área ejecutiva. En toda parte del mundo. Si usted me pudiese citar un caso donde no es así, yo se lo agradecería. El tema es que el Ministerio Público siempre va a depender del área ejecutiva porque es el área ejecutiva la que coordina toda la política criminal del Estado. Lo que pasa es que no se puede entregar, o sea, imaginemos que el Ministerio Público esté en manos, vamos a decir, de una persona que no se pueda coordinar desde el Ejecutivo la política criminal del Estado. Entonces, en cualquier momento el presidente de la República se va a enterar por la prensa de que tal ministro cayó preso, de que tal jefe de la Fuerza Armada cayó preso, etcétera. O sea, esa no es la situación. La situación ¿O queremos es poner una camisa a nuestra medida? No, o sea, mantener esa camisa a nuestra medida como lo hicimos. Cuando hablamos, como cuando hicimos toda esa modificación. Aunque yo vine a hablar de la fuerza del pueblo, me estoy metiendo en otro tema. Sí. Lo que hablamos es básicamente de que cuando hablamos de la independencia del Ministerio Público, estamos hablando de una independencia funcional y está establecida en la Constitución de la República. Ahora, si a usted lo nombran, por ejemplo, el presidente de la Junta, ¿es independiente o no es independiente? Es independiente. Es independiente ahora. Pero si el poder es una institución descentralizada. Sí, pero está bien. Pero vamos a hacer el ejercicio, perfectamente. Usted lo nombran como presidente de la Junta Central Electoral. Usted es independiente. Ahora, hemos visto presidentes de la Junta Central Electoral que no actúan con esa independencia. Ahora, ¿quién le dijo que tenía que ser independiente o no? Él toma o ella toma el rol que le corresponde. Por ejemplo, usted lo nombran como ministerio jefa o jefe del Ministerio Público. Usted depende entonces si actúa con independencia o no actúa con independencia. Si no pero si el presidente me puede quitar cuando le parezca. Bueno, perfectamente, porque usted sabe que la ley y la Constitución establece su independencia. Ahora, si comienzan desde el Palacio a llamarle, mire, tiene que hacer esto, no, mire, tenga su cargo, porque yo pensé que yo iba a actuar con un grado de independencia. De manera que eso va a ser siempre cómo la gente asume la función y el cargo que se le designa. Y en cuanto al tema que usted hablaba, de la inflación, de la crisis económica que se está pasando a nivel mundial, yo coincido con usted. ¿Por qué? Porque esta crisis que se está viviendo a nivel mundial no se origina en la República Dominicana, se origina a nivel de los países que son los que producen bienes y que esos bienes ahora mismo están escaseando. Por ejemplo, yo estuve el domingo en una juguetería y vi unos anaqueles que no tenían juguetes. Y pregunté, pero qué raro que no hay juguete acá. Me dice, no, hay un problema en la fábrica en China, no están produciendo y los fletes de los barcos subieron de precio y los barcos también están escaseando para el tema del transporte marítimo. Ahora, hay una realidad. El dominicano de a pie no va a hacer ese ejercicio que nosotros estamos haciendo acá. Que esto se originó que Estados Unidos tiene la inflación más alta, que ha pasado esto, que ha pasado aquello. La gente lo que está sintiendo es en el día a día que el encarecimiento de los productos de primera necesidad se han incrementado y que los salarios están estancados y que la inflación es de 8.5. Entonces, al final del día, la gente lo que va a ver es su realidad, no lo que está pasando a nivel mundial con el tema de la economía y con el tema de la pandemia. Mire, otro tema que ha llamado mucho la atención y que, bueno, yo diría que el presidente tomó la sabia decisión de echarlo para atrás, es el tema de los fideicomisos con Punta Catalina. No obstante, ya se vio que definitivamente el gobierno tiene todo un plan de utilizar esta figura para hacer transacciones de envergadura en el Estado Dominicano. Ya hay un proyecto de ley para que haya el denominado fideicomiso público. Yo le pregunto a usted, ¿qué sería bueno que contemplara ese proyecto para asegurar que los bienes del Estado van a estar adecuadamente
protegidos en cualquier tipo de negociación como esa. Bien, lo primero es que de la figura del fideicomiso se ha querido, en cierto modo, vamos a decir, diabolizar, y yo no estoy de acuerdo. Es una figura muy buena, ha dado muy buenos resultados. Ahí está el proyecto Juan Bosch, ahí está todo lo que tiene que ver con la red vial. En definitiva, es una figura muy noble desde el punto de vista contractual porque permite que entren capitales a desarrollar algunas áreas dentro del Estado. El tema es como lo planteaban o como lo planteó el propio Leonel Fernández. El tema es que no existe, vamos a decir, un marco legal que regule el tema del fideicomiso público, porque vamos a decir, esta figura del fideicomiso público se está utilizando por primera vez y necesita un marco legal, porque el fideicomiso es una figura del derecho romano, pero nosotros somos de familia también del derecho romano, pero es una figura que se ha desarrollado básicamente dentro del derecho del common law, el derecho norteamericano. Nosotros entendemos que esta figura puede ser revestida en mundo con garantías que permitan que el Estado siempre tenga, vamos a decir, sus bienes y que el Estado no se desapodere de sus bienes. De manera que si eso está garantizado y que no se convierta, vamos a decir, en una especie de privatización o una especie de venta disfrazada, no tendría ningún inconveniente con esta figura porque en los hechos ha demostrado que puede ser una figura muy buena para el desarrollo de actividades donde se puedan mezclar tanto lo público como con lo privado. Una especie de, poder utilizar, digamos, un instrumento jurídico para las alianzas público-privadas. Claro. Bueno, y además hay que decir que yo no, de verdad que yo a veces me pongo a pensar y digo, no entiendo realmente la postura del doctor Leonel Fernández con relación a ese tema, porque uno de los principales privatizadores de las empresas del Estado precisamente lo fue el profesor Leonel Fernández. Y yo a veces me quedo como un poco, no sé, una persona mi profesor, que yo admiro muchísimo. Y él también la admira a usted. Y que admiro muchísimo y respeto muchísimo. Y me quedo como atónita, porque la verdad es que digo, pero es que no se corresponde, es que tenemos que dejar que las cosas, vamos a decir que la politiquería se lleve la esencia de lo que beneficia realmente a una población, porque privatizaron las empresas del Estado donde no recibimos tantísimos beneficios los ciudadanos, porque la verdad es esa, o sea, y ahora quizás tratan de hacer un trabajo diferente, que vaya más en beneficio de la gente y lo ven todo malo. Es como si todo fuera oscuro. O sea, yo te voy a decir lo mismo que le dije a un invitado que tuvimos. Yo históricamente he sido una representante de la sociedad civil. Yo lo bueno del profesor lo alabo, lo bueno de lo que haga cualquier organización política partidaria lo alabo. No tengo predilecto, no tengo ninguna vocación ni compromiso político partidario con nadie. Y me gusta que los gobiernos hagan las cosas bien. Entonces yo realmente siento como que estamos ante una sociedad donde como si nadie tuviera la intención real de reconocer las cosas positivas que hacen los demás y de incentivar a que se sigan haciendo cosas para esta sociedad. Entonces yo no sé qué es lo que pasa, esa doble moral de la política de nuestro país, de los políticos, de querer acabar con todo. Y no entiendo muchas veces a mi profesor. Bien, lo primero es, mi distinguida, que el presidente Fernández, lo primero que no fue, como usted lo establece, un privatizador. Aquí se hizo una capitalización de las empresas públicas que ya venían en franca decadencia. Desde los últimos gobiernos del doctor Balaguer, las empresas públicas acá eran verdaderas entelequias. Lo que se hizo fue un proceso de capitalización y el mejor ejemplo lo encontramos en Molino Dominicano, que rinde beneficio a la República Dominicana y al Estado Dominicano. El presidente Fernández en ningún momento se ha opuesto al fideicomiso, al contrario, alabó la figura del fideicomiso en cuanto a la ciudad Juan Bosch y al desarrollo inmobiliario de la ciudad Juan Bosch. El presidente Fernández lo que ha dicho es, y todo el mundo ha sido conteste en eso, de que el fideicomiso público necesita un marco legal porque no existe.
No se puede enajenar bienes, no se puede entregar bienes desde el punto de vista de bienes del Estado, desde el punto de vista contractual, con una figura que no está regulada en la ley. Entonces, para desarrollar el fideicomiso público, lo primero que tiene que existir es una ley que regule, que ponga las reglas de juego claras en términos jurídicos. Entonces, el presidente Fernández en esos términos es que se ha referido. Y si hay una persona que realmente, vamos a decir, ha mostrado siempre un compromiso con la República Dominicana, con el desarrollo de la República Dominicana, ese es el doctor Leonel Fernández. Nunca hemos visto al doctor Leonel Fernández opinar en contra de cosas que vayan favorablemente a la República Dominicana. Inclusive ha tenido una oposición muy moderada como hombre de Estado que es de 3 periodos. O sea, Leonel Fernández, sus posturas siempre han sido por el respeto a la institucionalidad, por respeto a la ley, por respeto al marco, vamos a decir, jurídico. De manera que, con relación al tema del fideicomiso, no, él no está opuesto a la herramienta contractual del fideicomiso. Lo que ha establecido bien claro es que debe de existir un marco regulatorio, como decía el mundo, donde se establezcan reglas de juego claras. ¿Por qué? Porque en ese fideicomiso, tal cual como se planteó, que finalmente tuvo que suspenderse y debió de hacerse desde un principio, en ese fideicomiso hay muchas cosas que no están claras. Entonces, como no están claras, tienen que estar claras con respecto a un marco regulatorio para que también los ciudadanos y el que va a invertir sepa a qué abstenerse, porque usted no va a venir aquí a hacer inversiones millonarias en un área de donde el Estado esté vinculado si usted no tiene un marco regulatorio a qué abstenerse. Usted no puede venir a invertir en un área que el Estado está poniendo a disposición, ya sea el tema de los hoteles, ya sea el tema de la energía, ya sea el tema del transporte, o ya sea cualquier área. Si usted no tiene un marco legal en el cual usted se va a sujetar, esto está regulado por un decreto del presidente o por una resolución. No, tiene que existir una ley que regule eso y usted como inversionista saber a qué se atiene frente a esa inversión que está haciendo. Profesor, vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Que a eso fue que yo vine. Que a eso fue que usted vino y ya hizo las aclaraciones necesarias. Qué bueno. Bueno, díganos en qué estamos, cuáles son los planes, los trabajos. Bueno, lo primero es decirle que según las proyecciones que estamos viendo, el presidente Fernández será presidente nuevamente en el 2024. ¿Por qué decimos esto? Simple. Por un estudio que se ha hecho a partir de la Universidad de la BBC de Londres, ha establecido que de las últimas 12 elecciones presidenciales que se han establecido, que se han realizado en América Latina, 11 han sido electos por la oposición política. Al parecer, los efectos de la pandemia y también los efectos de la inflación están generando que América Latina esté buscando nuevo liderazgo. Por ejemplo, en Costa Rica estamos viendo que el presidente Figueres, 24 años después, va a volver a ser presidente de Costa Rica. Estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, lo que nunca habíamos visto. La izquierda en Colombia va a ganar las elecciones con el señor Petro. Estamos viendo, por ejemplo, que Lula da Silva, luego de estar en prisión, luego de sufrir todos estos embates políticos, estamos viendo que Lula le lleva 50%, 24 a 48, le lleva casi un 50% de diferencia. Estamos viendo también lo que está pasando en otros países, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile, y en definitiva, lo que estamos viendo es que la oposición política en toda América Latina está logrando espacio y nosotros estamos viendo acá que la gente está buscando un liderazgo en quien ponerse encima, que les represente sus anhelos y aspiraciones con toda esta situación de crisis económica que se está viviendo. En 2 minutos, profesor, que el tiempo se nos agota. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández para usted atreverse a decir que va a ser Leonel Fernández, por ejemplo, por encima del PLD, que fue el partido que quedó en segundo lugar en el pasado proceso? Muy bien. Nosotros manejamos ya números que indican que el presidente Fernández está en un 35%. Con relación al PLD, el PLD está muy bien en la marca, pero sus candidatos no están tan bien. Entonces es una combinación como que Leonel está muy bien, pero la Fuerza del Pueblo, por ser un partido, vamos a decir, nuevo, que se está estructurando a nivel nacional, todavía le hace falta, vamos a decir, ese gran impulso y se está trabajando para ello. Pero en términos de candidaturas, la candidatura del presidente Leonel Fernández se ve imponente dentro del espectro opositor. Ok, pues nada, el profesor Fausto Liz.
quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Lograr la despolitización de la escogencia del Procurador General de la República es alcanzar la real independencia del Ministerio Público y en consecuencia pues se fortalece la democracia de un país. Porque en la medida de que las autoridades judiciales no dependan de la voluntad del gobierno de turno, esto va a fortalecer la democracia obviamente de cualquier país, de cualquier nación. De ahí que es importantísima la propuesta que llevó a cabo el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Luis Abinader de solicitar que el Procurador General de la República no sea escogido por el Poder Ejecutivo o más bien por el presidente de turno, porque esto evidentemente que se presta a mucha confusión, porque esa independencia que decimos que puede tener un Procurador General de la República que dependa de la voluntad, del concepto, de la concesión, de la visión que tenga el primer mandatario, está sujeto a una condición muy especial, y es que si el presidente es una persona con la voluntad política de hacer las cosas bien, obviamente que no habrá ningún problema, pero si es una persona que tiene la práctica de manipular y utilizar las cosas como se le antoja, entonces no va a haber independencia del Poder Judicial, pero mucho menos se va a aplicar la justicia de manera justa. En tal sentido, la propuesta que acaba de hacer el presidente de la República de modificar la Constitución para incluir en la misma una verdadera independencia del Ministerio Público, donde el procurador no sea escogido por el gobierno de turno, ni tampoco forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, es algo que yo creo que cada dominicano debe de aplaudir. ¿Por qué? Porque ahora tuvimos la oportunidad de que se escogieron las distintas cortes y los distintos espacios sin la incidencia directa de la politiquería barata y sin la incidencia directa de los partidos políticos, porque la voluntad del gobierno de turno es que se cree un país verdaderamente institucionalizado. Entonces, por eso es la primera vez en la historia del pueblo dominicano que se plantea una reforma constitucional que no va a beneficiar al presidente de la República, contrario a lo que ha sido la práctica histórica de que cada reforma a la Constitución ha sido una camisa puesta al antojo y a la medida del presidente de turno. Esta propuesta que llevó el presidente de la República al Consejo Económico y Social para que se viera y luego se enviara al Congreso Nacional, ha sido futigada y criticada por sectores politiqueros que creen que la ciudadanía es la misma del año 1996, que piensa que el pueblo no ha avanzado, que se ha quedado estático, que la gente no piensa, que la gente no ve las cosas positivas. En tal sentido, por ejemplo, la FUPU, el presidente de esa organización política, ha dicho que la Constitución de la República habla de la autonomía y de la independencia del poder judicial. Sin embargo, no podemos hablar de independencia cuando la escogencia del Procurador General de la República depende directamente del presidente de turno.
para hablar de una verdadera independencia del Poder Judicial, tenemos que decir que el presidente no tiene nada que ver con la escogencia, ni tampoco tiene que mandar a hacer tal o cual cosa como ha ocurrido. Pero es muy fácil, señores, para el presidente Leonel Fernández decir que hay independencia y que hay autonomía de la justicia, cuando la justicia es manipulada directamente por el presidente de la República y por esa voluntad que él tenga. Pero él puede hablar de esa independencia porque en sus gobiernos ya vimos cuáles son los independientes que fueron procuradores general de la República. Radamés, tenemos a Domínguez Brito y otras personas más que en una alta proporción o son miembros de la dirección principal de la FUPU o son miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esas personas, ¿ustedes creen que actuaron con independencia? O por ponerle, por ejemplo, Jean Alain actuó con independencia, que es el ex procurador más reciente, o Domínguez Brito actuó con independencia, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y actualmente precandidato a la presidencia por esa organización política, defensor de los intereses malsanos del Partido de la Liberación Dominicana y de sus funcionarios. ¿Ustedes creen que actuó de manera independiente? No podemos hablar de autonomía ni independencia de la justicia cuando esa justicia ha estado por décadas secuestrada por la politiquería. Y mientras en este país no se despolitice totalmente la justicia, no vamos a tener una justicia independiente ni que se aplique a todo el mundo con la misma intensidad. Porque bien lo decía Falpo, que está trabajando en la celebración de su 37 aniversario, y en el marco de esta celebración tiene la campaña Protesta con Propuesta, y parte de la campaña Protesta con Propuesta es el apoyo que hoy, en el día de hoy, lunes, fueron a dar frente al Congreso Nacional, que es donde se dirimen las leyes, que es donde se elaboran las leyes, para que esto tomen en cuenta esa propuesta del presidente de la República, Luis Abinader, donde está planteando la modificación a la Constitución de la República, pero para crear una figura independiente en materia de justicia, de manera tal que el Procurador General de la República no sea escogido por el presidente, para que no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque si no es escogido por el presidente, podrá actuar de manera independiente. No va a tener que rendir cuenta. El día pasado yo conversaba con un dirigente de la FUPU, el señor Montes de Oca, y este decía que le mostrara en qué país del mundo la justicia no es escogida, los procuradores generales de la República no son escogidos por el presidente. Que yo me imaginara, fíjense señores qué ejemplo, que yo me imaginara que el presidente de la República se enterase de la persecución a la criminalidad por los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que puede ser una justificación de una institución que encabeza el presidente Leonel Fernández, un abogado que ha sido propulsor de las luchas democráticas, en teoría, puede decir que esta justicia, como es escogida en la actualidad, este procurador general, este ministerio público, como es escogido, quien encabeza, es escogido en la actualidad, es independiente? ¿Ustedes se imaginan que por el hecho de que el presidente se entere de la persecución del Ministerio Público a la criminalidad y a la corrupción por los medios de comunicación, sea una de las razones por la que la FUPU se oponga a esta reforma constitucional? Yo creo que tenemos que ser un poquito más responsables con los discursos. Yo pienso que el presidente Leonel Fernández
una persona, un intelectual, un pensante, yo creo que en esta ocasión, creo que se pasó y ha quedado muy mal parado con la justificación que está dando por la que se opone a la reforma constitucional para crear la figura independiente del Procurador General de la República. La verdad es que es una burla y una falta de respeto a la inteligencia humana la justificación que te da, diciendo incluso que esta propuesta que hace el presidente de la República es con miras a que la gente se olvide de los niveles de inflación que se están viviendo en la actualidad, cuando él mismo es capaz de aceptar y de reconocer que la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos es una de las más altas que ha vivido ese país en toda su vida. Pero lo mismo pasa en Europa. Y República Dominicana obviamente no puede estar exenta de esa inflación, porque sabemos la situación que ha generado la pandemia que trajo consigo el COVID-19. Por lo que yo pienso que la FUPU, en su afán por negarse y negarle la oportunidad al pueblo dominicano de contar con una justicia independiente, de ver realmente para fortalecer la democracia, lo que quiere es confundir a la gente, crear una situación totalmente contraria a la intención que tiene esta propuesta. Miren, señores, y la situación es tan crítica, la oposición está tan desesperada, que fíjense que la semana pasada se habló de una famosa protesta que había en San Francisco de Macorís, en Salcedo, donde supuestamente el Falpo estaba protestando y haciendo huelga en demanda de la inflación, de la situación de crisis, la criminalidad, la inseguridad ciudadana. Y es el mismo Falpo quien desmiente ese famoso llamado y acusa al Partido de la Liberación Dominicana y a otras organizaciones de la oposición de estar encabezando estos llamados a nombre de su institución e incluso lo desautoriza. Vamos a ver el video. Nosotros queremos anunciarle al país que el Falpo no se va a convertir en punta de lanza de intereses politiqueros que buscan generar un clima de inestabilidad. Nosotros históricamente aprobamos y entendemos que la lucha es necesaria y reivindicamos el derecho de los pueblos a luchar. Lo que no vamos a permitir que sectores políticos que tienen compromiso con la justicia utilicen la protesta y utilicen al Falpo para buscar impunidad. Eso no lo vamos a permitir. Ya vimos el dirigente o los dirigentes de Falpo donde están desmintiendo el famoso llamado que ellos hicieron. O sea que es una desesperación de la oposición que no ha podido dar pie con bola y quiere en cada una de las propuestas que hace el presidente de la República con miras a lograr la estabilidad económica, a lograr la independencia, a lograr la verdadera institucionalidad del pueblo dominicano y de las instituciones del pueblo dominicano en sí. Sabemos que es un ataque frontal, perverso y poco institucional y politiquero lo que está llevando la oposición. Yo creo que la oposición tiene que buscar mecanismos reales y que realmente contribuyan al debate y a mejorar las propuestas del gobierno, no a descalificar, quitándole el mérito y la intención real, porque si hablamos de esta propuesta del presidente de la República, de esta reforma constitucional, será un hecho histórico. Por primera vez en la República Dominicana, un gobierno, como bien lo dijo también el Falpo, por primera vez en la República Dominicana el gobierno plantea una reforma constitucional que no es para beneficio de él, sino para el beneficio de la colectividad. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios. ¿Por qué? En Nuestro Tiempo con Nuris Paulino,
Su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más.